Hola grupo, vamos a continuar con nuestro curso. Entonces vamos a comenzar con el tema 4 de espacios con producto interno. Ya hemos dejado atrás el tema de transformaciones lineales. Entonces en este tema vamos a establecer lo que es la métrica dentro del espacio vectorial. ¿A qué me refiero con métrica? Supongamos que tenemos aquí un vector. Para este vector, vamos a llamarle U, podemos establecer dos mediciones importantes. La primera es su magnitud. ¿Cuál es la magnitud de este vector que ustedes le conocen como módulo? Entonces, ¿cuál sería la magnitud de este vector? Es necesario que establezcamos una herramienta que nos ayude a calcular la magnitud. Por otro lado, si yo tuviese una referencia, por ejemplo, la referencia es este vector v, entonces puedo establecer una orientación de u respecto a v. Estas dos son parte de la métrica dentro de un espacio geométrico, lo que sería la distancia y el ángulo. Entonces necesitamos una herramienta que dentro del espacio vectorial nos ayude a encontrar este tipo de cuestiones. Para ello utilizamos lo que se conoce como el producto interno. Este producto, que también le podemos llamar producto interior o producto escalar, es una operación binaria entre dos vectores de un espacio vectorial, de tal forma que si yo tomo una función que evalúa dos vectores, por ejemplo UV, esto me va a devolver de resultado un escalar. Y ese escalar es el que vamos a utilizar para obtener métrica dentro del espacio. Bien, ¿cómo definimos el producto interno? Vamos a definir un espacio vectorial V y el campo va a ser K. Entonces puedo definir una función que toma parejas de vectores y me devuelve un escalar, de tal forma que al evaluar esta función f con dos vectores, el resultado de esta función pues va a pertenecer al campo K. Esa es la definición de una función que puede ser un producto interno. ¿Por qué? Porque para que sea como tal un producto interno necesita cumplir propiedades. En este caso solamente son tres. Recordarán que la transformación lineal cumple dos propiedades, la homogeneidad y la superposición. El espacio vectorial cumple 10 propiedades que tienen que ver con las operaciones dentro del espacio. Pues el producto interno también debe cumplir tres propiedades. Entonces, la primera es la siguiente. Si yo tengo el producto interno de alfa veces el vector u con v más w, entonces el escalar puede salir del producto interno y podemos separar este producto interno por la suma. En otras palabras, conserva la multiplicación por un escalar y también conserva la suma de vectores. Pues es la característica que hemos visto todo el curso, que es la linealidad. Esta es la linealidad del producto interno. La siguiente característica es si yo tengo el producto interno de u con v, entonces es igual al producto interno de v con u. Esta es la propiedad que le vamos a llamar de simetría. Y por último, si yo tengo el producto interno de un vector consigo mismo, esto siempre debe ser mayor a 0, siempre y cuando el vector que estemos trabajando sea diferente del vector nulo. A esta propiedad le vamos a llamar positividad.
Entonces, tenemos aquí las tres propiedades que nos van a ayudar a definir un producto interno. La primera, pues que es la característica que debe preservar todo dentro del espacio vectorial, que es la linealidad. La segunda, que es una especie de conmutación y que hay que tener cuidado con ella. Más adelante vamos a ver cómo es que debemos manejarla si tenemos un espacio vectorial real o si tenemos un espacio vectorial complejo. Y por último, la positividad. La positividad en la que me dice que un vector producto interno consigo mismo siempre va a ser mayor a cero, independientemente de si es un espacio vectorial complejo o un espacio vectorial real. De hecho, es esta última propiedad la que me da la noción de la métrica en el espacio vectorial. Vamos a ver como primer ejemplo esta función. Tengo una función que toma vectores de R2 y los convierte en un elemento de los números reales. Vamos a determinar si esta función es un producto interno. Entonces tendríamos que probar las tres propiedades para concluir si se trata o no se trata de una función que sea o no un producto interno. Bien, voy a comenzar con la linealidad. Entonces, la linealidad me dice f de alfa u, producto interno v más w, tiene que ser igual a alfa veces f de u producto interno v más alfa veces f de u producto interno w. Bien, entonces, probando esta propiedad, vamos a determinar si se cumple o no. Voy a tomar entonces los vectores u, m1, m2, v, que es n1, n2, y w, que va a ser el vector p1, p2. Bien, entonces vamos a sustituir u, v y w en la propiedad de linealidad y vamos a aplicar la regla de correspondencia de este supuesto producto interno. Entonces la regla es esta. El primer vector que multiplica la matriz y que multiplica el segundo vector. Bien, voy a sustituir los vectores. Entonces tendríamos f de alfa veces u, producto interno v más w. Esto tendría que ser igual a, de acuerdo a lo que tenemos en la regla de correspondencia, sería alfa m1, alfa m2 por la matriz 2, 1, 1, 1 por el segundo vector n1 más p1, n2 más p2. Bien, esta sería la primera parte de lo que vendría siendo la definición de linealidad en el producto interno. Vamos a realizar la segunda y vamos a utilizar lo que sabemos del álgebra matricial para determinar si efectivamente son iguales. La segunda parte de la linealidad la tenemos ya lista, entonces sustituyamos los vectores. Nos quedaría alfa de f del vector u producto interno el vector v más alfa f del vector u producto interno el vector w. Bien, ahora, ¿esto a qué debe ser igual? De acuerdo a la regla de correspondencia que vimos de esta función que puede ser producto interno, sería alfa veces el vector m1, m2 por la matriz 2, 1, 1, 1 por n1, n2.
más alfa por M1, M2 por la matriz 2, 1, 1, 1 por el vector P1, P2. Bien, entonces, ya que tenemos desarrolladas ambos lados de la igualdad en la propiedad de linealidad, pues vamos a utilizar álgebra matricial para determinar si efectivamente podemos simplificar. Ahora, de lo que sabemos de álgebra matricial, si ustedes observan, este producto de alfa M1, M2 por la matriz se encuentra en ambos sumandos. Entonces, mediante el álgebra matricial, pues podemos prefactorizar esos dos para que nos quede la suma correspondiente. Bien, pues procedamos entonces a la prefactorización. Entonces tendríamos alfa por M1, M2 por la matriz 2, 1, 1, 1. Esto va a multiplicar a la suma de N1, N2 más P1, P2. Bueno, y entonces hagamos la suma y multipliquemos el escalar alfa por el vector M1, M2. Recordemos que en la multiplicación matricial, si esta multiplicación se está realizando un producto con un escalar, entonces el escalar podemos asociarlo a cualquiera de los elementos que intervienen en el producto. Entonces puedo asociarlo con M1, M2, puedo asociarlo con la matriz 2, 1, 1, 1 o puedo asociarlo con la suma. Entonces vamos a asociarlo con M para que nos quede lo siguiente. Alfa M1, alfa M2 por la matriz 2, 1, 1, 1 por la suma de estos dos vectores, N1 más N2, P1 más P2. Bien, dense cuenta que existe igualdad entre esta última expresión que acabamos de encontrar y la parte izquierda del desarrollo de la propiedad de linealidad. Son exactamente la misma, de tal manera que podemos confirmar que esta función que nos están presentando como candidata a producto interno, pues cumple la linealidad. Tenemos ahora lo que es la propiedad de la simetría. Entonces, utilizando otra vez los mismos vectores, el vector U es M1, M2 y el vector V es N1, N2. Entonces probemos esta propiedad. Entonces vamos a sustituir estos vectores U y V en la regla de correspondencia que nos dan. Entonces, sustituyendo, nos quedaría F de el producto interno de estos dos vectores debe ser posible de conmutarlo. Bien, apliquemos la regla. Nos quedaría M1, M2 por la matriz 2, 1, 1, 1 por el vector N1, N2. Esto es igual al vector N1, N2 por la matriz 2, 1, 1, 1 por M1, M2. Bien, ahora en general recordemos que el producto matricial no es conmutativo, sin embargo hay momentos en los cuales sí existe. Aquí tenemos un tipo especial de matriz que es la matriz simétrica 2, 1, 1, 1, entonces vamos a ver si efectivamente nos devuelve lo mismo. Bien, entonces hago el producto matricial del lado izquierdo. Nos quedaría 2M1 más M2 y M1 más M2 por el vector N1, N2.
Esto tendría que ser igual a 2n1 más n2 y como segunda componente n1 más n2 que multiplica el vector m1, m2. Bien, realicemos los productos. Del lado izquierdo tendríamos 2m1n1 más m2n1 más m1n2 más m2n2. Y esto tiene que ser igual al lado derecho. 2n1m1 más n2m1 más n1m2 más n2m2. Bien, verifiquemos que se puede simplificar. Entonces, tengo el término 2m1n1 de un lado y lo tengo del otro. Tengo el término m2n1 de un lado y el término n1m2, que es exactamente el mismo. Tengo el término m1n2, que es el término n2m1. Y por último tengo el término m2n2, que es el mismo que n2m2. Entonces podemos ver que al momento de conmutar los vectores u y v en esta función, pues se cumple la propiedad de simetría, es decir, si hay conmutación en esta función y puede ser un producto interno. Veamos qué sucede ahora con la positividad. Entonces, utilizando el mismo vector de las dos propiedades anteriores, el vector u de componentes m1, m2. Entonces, la positividad me dice el producto interno de un vector consigo mismo tiene que ser mayor que 0, considerando que este vector es diferente del vector nulo. Entonces, usemos el producto matricial. M1, M2, que multiplica la matriz 2, 1, 1, 1, por el mismo vector M1, M2. Y esto tiene que ser mayor a 0. Entonces, el producto es 2M1 más M2 y M1 más M2, que multiplica a M1, M2. Esto mayor a 0. El producto final me quedaría como 2m1 al cuadrado más m1m2 más m1m2 más m2 al cuadrado, y esto es mayor a 0. Bien, puedo simplificar algunos términos. Estos dos son el mismo término. Bien, entonces este producto me quedaría como 2m1 al cuadrado más 2m1m2 más m2 al cuadrado. Esto es mayor a 0. Ahora, ¿cómo sé que efectivamente eso es mayor a 0? Bueno, hagamos esto. Este término lo podemos expresar como m1 al cuadrado más m1 al cuadrado y el resto se queda igual. Sigue siendo mayor a 0. Bien, consideremos entonces que podemos agrupar estos tres. ¿Por qué? Porque es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esta expresión se convertiría en m1 al cuadrado más m1 más m2 al cuadrado, y esto es mayor a 0. Dense cuenta que lo que tenemos aquí es una suma de cuadrados. Como estamos trabajando en R2, los números m1 y m2 son reales. Al elevarlos al cuadrado nos va a devolver un número positivo. Ahora, ¿qué sucede si por ejemplo en esta suma me devuelve 0? Pues resultaría que m1 es igual a menos m2. Bueno, pero como m1 es diferente de 0, entonces este cuadrado pues va a seguir siendo un número mayor a 0. De tal forma que concluimos
que independientemente del par de números m1 y m2 que elijamos, como son números reales, esta suma de cuadrados siempre me va a devolver un número mayor a cero. Y entonces concluimos que efectivamente se cumple la positividad. Bueno, podemos entonces concluir que f es un producto interno. Entonces, esta regla de correspondencia f, que toma dos vectores, los combina mediante la multiplicación matricial con la matriz 2, 1, 1, 1, me va a devolver un escalar y efectivamente lo puedo utilizar como una regla de producto interno. Si ya estuviésemos trabajando con métrica dentro del espacio vectorial, esta regla la podemos utilizar para obtener la magnitud de un vector o su orientación respecto a otro vector. Ahora, probablemente esto les parezca algo extraño y pues hablando de métrica, podrían ustedes decirme, pero pues que no podemos ya hacer una métrica con el producto punto. Y la respuesta es sí, pues resulta que el producto punto también es un producto interno. ¿Cómo podemos expresar al producto punto? Voy a utilizar dos vectores de R3. Los vectores son U igual a X, Y, Z y V igual a, B, C. Bueno, voy a decir que tengo una función f de UV tal que multiplico X, Y, Z por la matriz identidad. Y después multiplico por el vector ABC. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma construcción del ejemplo anterior, en el cual un vector multiplica a una matriz simétrica y después multiplica al segundo vector. Entonces, podemos escribirlo de esta forma. Nos quedaría X, Y, Z, porque al multiplicar por la identidad, pues me queda la identidad, por A, B, C. Y el producto me queda como XA más YB más ZC. Entonces el producto punto es precisamente un producto interno. Y ustedes están de acuerdo que usan el producto punto para obtener ángulos, que sería la métrica de la orientación. Utilizan el producto punto para obtener módulos, que sería la magnitud del vector, la métrica de distancias. Pues efectivamente el producto punto es un producto interno. Ahora, no es el único que yo pueda definir. Cuando veamos cómo calcular la magnitud de un vector, entonces vamos a poder dar una utilidad tanto geométrica como analítica a un producto interno que sea diferente del producto punto. Bien, veamos qué pasa con los espacios vectoriales complejos. Si tenemos que V es un espacio vectorial sobre el campo de los números complejos, entonces vamos a tener ciertas variaciones en las propiedades. Si yo tengo que el producto interno que va a tomar dos vectores de V y me devuelve un número complejo, entonces el producto interno de U alfa V, en este caso el escalar lo tengo en el segundo vector, sería el conjugado de alfa f de UV. Entonces este es el conjugado. Bien, aquí nada más les voy a hacer una pequeña acotación. La razón por la cual en clase presencial no usaba la notación de barra con los vectores es precisamente esta, para no confundir con el conjugado. Aquí nada más por la comodidad de escribir en computadora, opté por la notación de barra encima del vector. Pero en la presentación que ya está disponible y en las notas ustedes van a encontrar que las barras solamente representan a los conjugados. Entonces aquí nada más utilizo la notación de barra sobre el vector
por pura comodidad. En el momento en el que se presenten conjugados, les especificaré quién es el conjugado de quién. Respecto a la simetría, si yo tengo que f de u, v es el producto interno, entonces al intercambiar los vectores en la simetría, esto va a salir conjugado. Entonces esto también me representa un conjugado. Eso sucede en espacios vectoriales complejos. Si estamos trabajando con espacios vectoriales reales, idealmente también saldrían conjugados, pero como el conjugado de un número real es el mismo número, pues entonces podemos descartar esta operación especial en números complejos, los conjugados. ¿Sí? Son dos propiedades adicionales que son importantes al momento de trabajar con espacios vectoriales complejos. En el último tema de espacios con producto interno, vamos a tomar muy en cuenta los espacios complejos. Entonces es importante que sepamos que debemos considerar los conjugados para poder trabajar con este tipo de campos.